Hola, bienvenido a la Biblia sin censura. Hoy vamos a estudiar un capítulo que casi ninguna iglesia menciona, porque es demasiado intenso, demasiado incómodo y demasiado honesto. Estoy hablando de Ezequiel capítulo 23. Este pasaje es tan provocador que muchos predicadores prefieren actuar como si directamente no existiera. Pero acá no le tenemos miedo a la escritura. Vamos a leerla, analizarla y entenderla sin filtros. Para que pueda narrarlo usaré un lenguaje moderado debido a la plataforma, mientras vos vas a ver en pantalla las palabras exactas del texto bíblico. Empecemos ubicando el contexto. Ezequiel habla desde el exilio, en un momento donde el pueblo estaba desorientado y desesperado. Su misión no era suavizar la verdad, sino despertar a una nación que había perdido su identidad espiritual. Si estás listo para un análisis bíblico profundo y sin rodeos, suscríbete y activemos juntos el estudio. El profeta Ezequiel nos presenta a dos hermanas con nombres muy particulares, Anjulá y Julibá. Ellas son símbolos de Samaria y Jerusalén, las capitales de los dos reinos en los que Israel se había dividido. La historia que cuenta Ezequiel es que desde su juventud, estas dos ciudades se dejaron seducir por las naciones extranjeras. Y aquí viene el primer punto que nos incomoda. En el mundo antiguo, una alianza política con otra nación no era solo un acuerdo, implicaba adoptar sus costumbres, sus dioses y sus símbolos. Era una entrega total. Ezequiel ve esto como una traición profunda a Dios, un abandono de la fe para confiar en el poder humano. Por eso, usa el lenguaje más fuerte y gráfico de todo su libro. Y es justo aquí donde muchos se ponen nerviosos. Este capítulo no encaja en sermones dulces ni en mensajes motivacionales. Por eso tantos líderes religiosos prefieren evitarlo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué hay capítulos de la Biblia que nunca se leen en la iglesia? Hoy vamos a hablar de uno de ellos en Ezequiel 23. Este no es un pasaje cualquiera, es tan directo, tan crudo y tan incómodo que muchos líderes religiosos prefieren saltárselo. Pero acá, en The Uncensored Bible, no le tenemos miedo a la verdad. Así que prepárate, porque vamos a desentrañar por qué este capítulo es una bomba de tiempo espiritual. Ezequiel 23 nos presenta a dos hermanas, Julá y Julibá, que representan a las dos capitales de Israel, en Samaria y Jerusalén. La historia comienza con Julá, o sea, Samaria. Ella queda completamente fascinada por el poder militar del imperio asirio. El profeta describe a estos soldados con un detalle impresionante, hombres imponentes, con armaduras brillantes, montados en caballos, liderando carros de guerra. Su sola presencia inspiraba una mezcla de miedo y admiración. ¿Y qué hace Samaria? Se deja seducir por esa imagen de fuerza, empieza a buscar protección y prestigio en ese poder extranjero, olvidando por completo al Dios que la había sostenido hasta entonces. Es como si dijeran: ¿para qué necesito a Dios si tengo a la más grande superpotencia militar del mundo de mi lado? Pero Ezequiel no se queda ahí. Nos dice que su hermana Julibá, que es Jerusalén, fue aún peor, mucho peor. Jerusalén es descrita como más ansiosa, más impulsiva y mucho más dispuesta a vender su identidad espiritual a cambio de una falsa sensación de seguridad. Buscaba alianzas con naciones poderosas, como Babilonia y Egipto, creyendo que eso la haría intocable. Pero lo que estaba haciendo en realidad era cavar su propia tumba. Y acá es donde el capítulo se vuelve explosivo. Ezequiel describe la fascinación de Jerusalén por los soldados extranjeros con un lenguaje que, en el texto original, es extremadamente gráfico y fuerte. De hecho, es tan explícito que la mayoría de las traducciones lo suavizan. Por respeto, yo también voy a narrarlo de una forma más moderada, pero quiero que entiendas la intensidad del mensaje original. El profeta dice que Jerusalén quedó impresionada por la fuerza física y la presencia dominante de estos guerreros. Se sintió atraída por lo que representaban un poder absoluto, control y una virilidad casi animal. Ezequiel construye la escena como si la ciudad hubiera perdido por completo el sentido crítico, dejándose llevar solo por lo superficial, por lo visual. Esta es una de las primeras razones por las que muchas iglesias evitan este pasaje. La acusación es demasiado directa, demasiado carnal. Pero la cosa se pone todavía más extraña. Ezequiel no solo acusa a Jerusalén de admirar la fuerza de ejércitos reales. Dice que la ciudad llegó a obsesionarse incluso con simples imágenes de guerreros pintadas en las paredes. Sí, escuchaste bien, dibujos. Ni siquiera personas de carne y hueso, solo representaciones artísticas de poder. Para el profeta,
Esto era el colmo del insulto. Demostraba un nivel de superficialidad espiritual tan extremo que es casi vergonzoso. La nación elegida por Dios estaba más impresionada por ilustraciones de poder humano que por el Dios todopoderoso que abrió el Mar Rojo y la libró de la esclavitud en Egipto. Este detalle casi nunca se menciona en las predicaciones modernas, porque nos obliga a mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿cuántas veces nos impresionamos más por la fantasía del poder humano que por la realidad del poder de Dios? Jerusalén prefería la ilusión a la verdad. Y acá viene la consecuencia inevitable, el giro trágico de la historia. Ezequiel advierte con una claridad brutal que esas mismas naciones que Jerusalén tanto admiraba serían las que, finalmente, vendrían a destruirla. Y eso fue exactamente lo que pasó históricamente. Babilonia, la nación con la que Jerusalén buscó una alianza para sentirse a salvo, fue la misma que años después derribó sus muros, quemó sus hogares y destruyó su templo hasta los cimientos. El mensaje es una daga directa al corazón. Aquello que pones en el lugar de Dios, tarde o temprano, se convierte en tu verdugo. Es una ley espiritual inquebrantable. Esta idea es tan directa y tan confrontadora que muchas iglesias prefieren evitarla. Optan por mensajes más suaves, más cómodos, que no incomoden a nadie. Pero Ezequiel no estaba interesado en la comodidad, estaba interesado en la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. El capítulo continúa describiendo con detalles intensos cómo estas dos ciudades, Samaria y Jerusalén, pierden por completo su dignidad al buscar poder humano. Empiezan a imitar las costumbres extranjeras, a adoptar sus símbolos y a practicar ritos que no tenían nada que ver con la identidad de Israel. El profeta lo presenta como una decadencia total, y no es solo una decadencia política o moral, es sobre todo una decadencia espiritual. Y este es otro de los puntos que a muchas iglesias no les gusta admitir a veces. La mayor caída espiritual no viene de los grandes pecados que todos ven, sino de la fascinación silenciosa por lo superficial, por la estética, por lo que parece fuerte, pero está vacío por dentro, por las tendencias, por la popularidad, por la imagen. Eso fue lo que destruyó a Israel en el pasado, y es lo que sigue destruyendo a muchísimas personas hoy. Lo más impactante de todo es que Ezequiel no está exagerando para generar un efecto dramático. Él está describiendo, como un periodista de guerra espiritual, la cruda realidad de una nación que había olvidado quién era. Jerusalén buscaba afirmación en lo externo, en alianzas políticas, en apariencias, en símbolos de poder humano, y esa búsqueda desesperada la llevó directamente a la ruina. Las palabras del profeta son duras porque la situación era desesperada. No había tiempo para metáforas suaves o mensajes delicados que endulzaran la realidad. Y este es otro motivo por el cual muchos predicadores modernos prefieren no leer este capítulo, porque rompe con la imagen de una Biblia que es siempre amable, siempre calmada, siempre apta para todo público. Ezequiel 23 nos demuestra que la Biblia también puede ser brutalmente honesta. Este capítulo es como un espejo muy incómodo que nos muestra cómo funciona la seducción espiritual. Primero entra por los ojos, con algo que nos impresiona y nos atrae. Luego se instala en el corazón, ocupando el lugar que solo le pertenece a Dios, y finalmente nos destruye desde adentro, dejándonos vacíos y rotos. La mayoría de las iglesias evitan Ezequiel 23 porque nos obliga a enfrentar preguntas muy difíciles. ¿De qué cosas nos estamos enamorando que no son de Dios? ¿A qué presiones del mundo estamos cediendo sin darnos cuenta? ¿A quién estamos tratando de agradar realmente? Estamos, poco a poco, cambiando nuestra identidad espiritual por algo que solo parece fuerte, pero que en el fondo es una ilusión. Ezequiel expone todo esto con una honestidad brutal. Por eso, este pasaje es ocultado, suavizado o directamente ignorado en tantos púlpitos. Ezequiel 23 termina con una advertencia clara: la traición espiritual siempre tiene consecuencias. Y no es porque Dios disfrute castigando, sino porque al abandonar la fuente de la vida, nos volvemos vulnerables a lo peor de este mundo. Nos quedamos solos y a merced de los mismos poderes que una vez admiramos. Este capítulo es incómodo, Cian es provocador, pero también es profundamente necesario. Nos recuerda que la apariencia de poder puede seducirnos, pero al final siempre nos destruirá, y que lo superficial, lo estético y lo meramente humano jamás podrá reemplazar la gloria y la realidad del Dios verdadero. Gracias por acompañarme en este episodio de The Uncensored Bible en sí. Este análisis te abrió los ojos a una nueva perspectiva. Te invito a suscribirte, darle me gusta
y dejar tu comentario. Contame si te gustaría que sigamos explorando otros textos ocultos y prohibidos como Ezequiel 16 u Oseas 2. Nos vemos en el próximo episodio.